Muy buenas noches, es un privilegio estar con ustedes. Quisiera empezar con una pregunta que viene en las notas que realmente me hizo pensar. ¿Quién es Dios? Rápido, alguien que diga ¿quién es Dios para ustedes? Poderoso, gracias. Un padre, gracias. ¿Qué más? ¿Quién es Dios? Amor, gracias. Creador. Quiero empezar preguntándote también, el creador del mundo, gracias. ¿Morirías por alguien que no conoces? Probablemente no vamos a tener que enfrentarnos a esa pregunta, pero ahora te lo voy a poner más fácil. ¿Darías todo lo que tienes, realmente todo lo que tienes? No el dinero que te sobra o algo para un taco o un burrito, pero ¿darías todo tu dinero, todas tus posesiones, tu computadora, tu celular, tu carro, por alguien a quien no conoces y a quien ni siquiera habías visto antes? ¿Lo harías? Quizás lo haríamos por papá o por mamá o por mis hermanos, por un mejor amigo probablemente, pero estoy seguro que ninguno de nosotros daríamos la vida por alguien a quien no conocemos. Déjame contarte 3 historias rápido antes de empezar este tema. El primero es sobre una chica llamada Casey. Ella tenía solamente 17 años, pero un día se encontró en su escuela frente a alguien apuntándole en la cabeza y le dijo: ¿crees en Dios? ¿Realmente crees en Dios? Y ella apenas pudo responder sí. ¿Por qué?, preguntó la persona que estaba frente a ella. Y antes de responder, jaló el gatillo y la mató. Primera historia. La segunda historia es sobre, esta historia pudo haber pasado en el Coliseo Romano, en India quizás, en Marruecos, en países donde ser cristiano te puede costar la vida. Sin embargo, es una historia que pasó hace solamente unos 6 o 7 años en una ciudad que se llama Columbus, en Estados Unidos. Es la historia de una chica que su fe le costó la vida. En otra historia había 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, quizás la has leído. Pero ellos se encuentran un día frente al rey y el rey les dice: quiero que todos se postren ante mi estatua, es lo único que tienen que hacer. Y sabes, Sadrach, Mesach y Abednego habían visto a sus amigos doblarse ante la estatua. ¿Qué más? Al cabo que Dios conoce mi corazón. Pero ellos se pararon y le dijeron: no porque amo a Dios y nunca me voy a doblar ni adorar a nadie que no sea Él. Así que el rey les dijo: o se doblan o los aviento al fuego. Y si tú has leído la historia nos cuenta cómo Sadrach, Mesach y Abednego caminaron al horno de fuego. ¿Sabes? Yo me imagino en su lugar. Yo no estoy seguro si hubiera tomado la misma decisión que ellos. Porque uno puede decir: bueno, es tan fácil, ahorita me doblo y después me arrepiento. O que los demás, pues Dios me necesita, o mi vida vale mucho más que esto. Y estoy seguro que ellos no eran los únicos cristianos y otros habían doblado ya antes. Sin embargo, ellos se pararon y dijeron: no lo vamos a hacer. La tercera historia, un chico llamado José, más o menos de tu edad. Él encuentra la oportunidad de su vida. Está trabajando para el hombre más importante en el reino, el segundo a cargo. Un día la mujer de este hombre se enamora de él y le dice: hagamos el amor, acuéstate conmigo. Y José pone en riesgo su propia vida antes de fallarle a su propio Dios. Ahora te pregunto, ¿qué llevó a Casey a dar su vida frente a su asesino? ¿Qué llevó a Sadrach, Mesach y Abednego a tomar la decisión correcta en un momento crucial? ¿Qué llevó a José a preferir estar a punto de morir y ser enviado a la cárcel antes de fallarlo a Dios? ¿Sabes qué fue? Ellos conocían perfectamente quién era su Dios. Ellos habían tenido un encuentro con Dios. Ellos sabían que vale más la pena mantener tu vida con Dios que vivirla. Ellos habían tenido una relación con Él, conocían a su Dios. Yo te pregunto, ¿quién es Dios? ¿Has conocido a Dios? Todos los que estamos en la escuela, desde la preparatoria, desgraciadamente ahora desde el kinder, la educación está empecinada en demostrarte que Dios no existe, ¿no es cierto? No solamente que Dios no existe, sino que todas las prácticas del matrimonio, del género que recibimos de nacimiento, la identidad familiar, la forma en la que hablas. La Biblia es tonta, dicen ellos. La Biblia es antigua. Hay unas nuevas formas de pensamiento, pero cuando defendemos la verdad, tú y yo tenemos que estar seguros en qué creemos y por qué creemos en eso. Al grado de que seguramente nunca vamos a tener que escoger entre vivir o morir. Pero sí podemos escoger vivir para Dios, que es mucho más difícil. A veces le he dicho a Dios: quisiera que me dieran la oportunidad de escoger
entre vivir o morir por mi fe, porque sería fácil morir como mártir. Pero sabes, yo te digo, es mucho más difícil vivir como cristiano que morir como mártir. Porque hay decisiones todos los días, pequeñas y grandes, que tienes que enfrentar. Y cada vez, cada decisión que tú tomes va a demostrar si realmente te has aferrado a la verdad o si has jugado a ser cristiano. Hay una ciencia que estudia a Dios que se llama la teología. Y viene del griego theos, que significa Dios, y logos, que significa palabra. Es decir, el estudio de la existencia, la naturaleza de Dios y los atributos de Dios. Se han dedicado a estudiar sobre Dios, ¿sabes? El punto aquí es que si Dios nos hubiera revelado a nosotros, tú y yo no sabríamos quién es, porque Dios es soberano, porque Dios es tan grande, tan difícil de entender, que si Él no hubiera tomado el primer paso para que tú lo conocieras, nosotros no podríamos ni entender el concepto de Dios. Si sabemos quién es Dios es porque Él ha tomado el paso, y puede sonar medio bobo, pero la verdad es que es Él el más interesado en que tú le conozcas. Dios, allá arriba, yo no sé tu historia, yo le he platicado algunas veces, mi padre nos abandonaba, tenía por allá otra familia, otra mujer, estábamos mi mamá y yo sufriendo un montón, y creces con la idea de, si ni siquiera para mi papá soy importante, ¿qué espero que para alguien más lo sea? Y de repente me entero, alguien me dice en una obra celebrando a Jesús que eras importante para Dios, que Dios te escogió. No solamente te escogió, sino conoce tu nombre, conoce tu historia, conoce tu pasado malo, sí, conoce también los sufrimientos que has tenido, conoce tus abandonos, tus errores, también tus victorias. Y sin importar lo que sea, bueno o malo en ti, Él te ama incondicionalmente. Eso es impresionante. Fíjate lo que dice Colosenses 2, capítulo 2, versículo 2. No sé si tenemos por ahí muevan el Toyota para que podamos seguir con las notas, por favor. Fíjate lo que dice Colosenses 2, versículo 2. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien todos los tesoros de la sabiduría, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sabes? Dios es la verdad. Tú y yo tenemos que creer eso. Dios es la verdad. No es una verdad, no es parte de la verdad. Dios es la verdad. Lo creemos en nuestro corazón, lo defendemos, no nos peleamos. Dios no necesita soldados que vayan a la yihad como los musulmanes y matan al que no crea. No. Pero yo creo en mi corazón y estoy seguro que Dios es la verdad. Y también creo que la Biblia es su palabra y es digna de confianza, porque esa Biblia me muestra paso a paso quién es Dios y lo que ha hecho por mí. Tú tienes que saber, el libro que tienes en las manos, el libro que está en tu dispositivo, ha costado millones de vidas. Han intentado destruirlo una y otra vez. Imperios gigantescos se han declarado la guerra solamente para destruir la Biblia que tú tienes en tus manos. Sabes, yo tengo amigos que se dedican a traducir la Biblia a otros lenguajes. 35 años de vida lleva traducirlo a otro lenguaje. Es impresionante. ¿Por qué gastar 35 años solamente para que otra lengua tenga la Biblia en su idioma? Porque lo que hay aquí transforma vidas. Porque lo que tienes en tu Biblia refleja el corazón de un Dios haciendo esfuerzos impresionantes para llegar a ti. No sé si ustedes se acuerdan, si alguno estuvo en la religión tradicional mexicana, pero te enseñan que Dios está ahí sentado y te va a castigar si te portas mal, ¿no? O que los 10 mandamientos, si los rompes, el castigo de Dios va a venir sobre ti. Pero de repente empiezas a estudiar la Biblia y habla exactamente de las consecuencias de nuestro pecado. Pero la mayor parte, la gran parte de la Biblia habla del amor de Dios por ti y de sus esfuerzos una y otra vez por alcanzar al mundo. Dios es la verdad. Y la palabra, la Biblia, es digna de confianza porque me muestra a Él. Quiero leerte rápidamente una confesión. Un grupo de estudiosos se reunieron en una ciudad que se llama Westminster, en una abadía, un convento donde los padres y los monjes vivían. Y se reunieron para llegar a la conclusión de en qué palabras podemos expresar nuestra fe. Y es impresionante, probablemente te pueda servir algún momento para expresar o para explicar a amigos o en la escuela o compañeros o familia quién es Dios y por qué creemos en Él. Vamos a leerla juntos. Siguiente, por favor. No hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutable, nunca cambia, inmenso,
eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima y para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que lo buscan con diligencia. Y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Es una manera impresionante. Westminster, acuérdate, si tú quieres buscarlo, describe a Dios en dos aspectos. Primero, describe lo grandioso que es, lo gigantesco, lo soberano. Y por otro lado dice, pero ese Dios soberano también es amoroso. Pero porque es amoroso, Él detesta la maldad en ti y en mí, porque la maldad nos va a separar de su amor. Y entonces volvemos a la primera parte de la justicia. ¿Te das cuenta el Dios en el que hemos creído? No solamente es una canción bonita o un mensaje lindo y llorar de repente de su amor. Tú y yo tenemos que entender que estamos delante del Dios soberano, que todo nuestro pecado está expuesto delante de Él, que aún nuestros pensamientos están expuestos. Y a pesar de que conoce tus pensamientos y los míos, la maldad y todos los errores que cometemos, aún así nos ama. Es impresionante. Hemos estado platicando en India frente a sacerdotes hindús que tienen que hacer rituales y tienen que hacer sacrificios. Una vez al año una de las tribus trae a un bebé recién nacido y lo ofrece en el Ganges y lo ahoga porque él sabe que es la única manera que sus dioses van a bendecir a esa ciudad o a esa aldea. Y cuando tú les dices, bueno, explícame, ¿cuál es el fin de todo lo que haces? Ellos no saben explicar para qué lo hacen, solo es por miedo que hacen todas esas cosas. El Dios en el que tú y yo conocimos es el Dios verdadero, es el Dios soberano, es el Dios infinito, supremo y eterno, pero también es mi amigo personal, también está conmigo. Vale la pena que tú y yo creamos eso y nos afirmemos en eso. Es parte de defender nuestra fe. Esta confesión de fe que leímos puede parecer sencilla, pero realmente es impresionante y excelente la descripción de Dios y te da buenas noticias para ti, porque a pesar de todo lo que es, también te muestra su amor. ¿Cuál es el propósito de Dios con la humanidad? ¿Alguien sabe cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Todo eso lo sabemos. La otra parte es lo grandioso. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Él envía a su Hijo, el Hijo muere por ti y por mí. Y el único anhelo en el corazón del Padre es que tú y yo pudiéramos encontrar cercanía, un puente para tener una relación con Él. Esa es la meta final del Dios en el que creemos. Si tú lees desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar una y otra vez un esfuerzo de Dios amando a su pueblo y luego el pueblo despreciando el amor, metiéndose en un montón de errores que le traen consecuencias, pero otra vez Dios buscando la manera de redimirlos y salvarlos. Entendemos el amor, entendemos que estábamos perdidos y Dios nos salvó, envió a su Hijo para salvarnos, pero la pregunta es, ¿de qué nos salvó? ¿De qué te salvó Dios? Del castigo de nuestro pecado. De lo que tú y yo hacemos que nos separa de Dios. Esa es la parte que Jesús vino a hacer. Entonces ahora somos salvos por gracia. Gracia significa un regalo que tú y yo no merecíamos. ¿Alguien te ha dado un regalo que no mereces? De repente alguien viene y te entrega dinero, te entrega un carro, te entrega, no sé, una casa y dice, esto es para ti. ¿Por qué? ¿Qué te mueve a ti a tener un interés en mí? Es que Jesús veía en ti la creación suya. Él está viendo dentro de ti, no está viendo la situación en la que te encuentras. No ve al que reprueba matemáticas 6 veces, no ve al que siempre está renegando con sus padres, no ve a aquel que batalla con la pornografía, no ve a aquella que batalla con la depresión y los sentimientos o con la anorexia o cualquier situación. Él ve en ti la creación que Él hizo. Él voltea y encuentra en ti la belleza, el esplendor de alguien que le pertenece. La Biblia dice que cuando Él te creó, cuando tú fuiste creado, engendrado en el vientre de tus padres, Dios estaba ahí,
Me encanta imaginar a Dios a un lado cantando canciones de cuna y susurrándote al oído, te amo. Si quizás papá nunca te ha dicho, mamá nunca te ha dicho, imagínate a Dios a un lado de ti diciéndote al oído, te amo. Eres especial, eres única, eres hermosa, eres guapo, eres talentoso, no eres un burro. Eres inteligente, creado con el potencial de Dios en tu vida. Primera pregunta, ¿quién es Dios? Es todo, es el creador, pero es el que da el primer paso para amarnos. Segunda pregunta, ¿qué es la vida eterna? ¿Por qué vino Jesús? Comúnmente predicamos y hablamos de la vida eterna y todos nos imaginamos que en el momento en el que nos morimos se sale un angelito y va a vivir por siempre, ¿verdad? O la vida eterna empieza cuando morimos y entonces todo va a estar bien suave y vamos a caminar en caminos de oro. Yo le pido al Señor, a mí, llévate el oro, a mí ponme tacos en el camino y el cielo se va a poner bien suave. Por eso estoy como estoy. Bueno, después de que, fíjate este versículo. Juan 17:1, por favor, siguiente. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Después de todo el ministerio de Jesús, Él termina en la cruz, a punto de ir a la cruz, y Él está orando esto. ¿Sabes? La vida eterna, bueno, Juan 17:2, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal a Jesús para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Él está diciendo, Dios le dio al Hijo autoridad para darles vida eterna. Y siguiente versículo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Y qué dice? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. La vida eterna es Jesús. La vida eterna comienza en vida, cuando conocemos a Cristo. La vida eterna comienza cuando tú estás batallando con la depresión y comienzas a conocer a Jesús y empieza a cambiar tu vida, la tristeza en alegría, el llanto en gozo. Aquel que no podía más y sentía que su vida valía un cacahuate, de repente encuentras a Cristo y te das cuenta lo grandioso que Dios te creó, el potencial que te dio. Ahí empieza la vida eterna. La vida eterna no tendría sentido, dicen algunos estudiosos, si no pudiéramos disfrutarla ahora mismo. Porque cuando vayamos al cielo después de morir, pues ya ninguno va a poder compartir. Allá no hay Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Ahora es cuando vivimos la vida eterna. Ahora es cuando disfrutamos a Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero es grandioso vivir con amigos que buscan a Dios, tener un ambiente diferente. Muchas veces hemos estado en lugares agarrando un curonón, súper emocionados, y de repente la gente dice, ¿y ustedes por qué no ocupan cervezas, no ocupan droga, no ocupan nada? No, es que encuentras la felicidad en Cristo y no necesitas nada más. A veces puedes pasar por una situación horrible, divorcio, depresión, no sé, algo no salió bien y quedaste en bancarrota, y aún en esos momentos cuando conoces a Cristo puedes encontrar alegría porque Él es la vida eterna. Me voy a ir un poquito más rápido porque las notas del pastor están largas. Ahora la pregunta es, ¿solamente conocer a Cristo? Dice la Biblia que su plan es que tengamos una amistad con Él. Juan 5:39, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ella hayan la vida eterna. Sin embargo, son ellas las que dan testimonio en mi favor, dice Jesús. Ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. A veces buscamos lo que tener a Dios significa: prosperidad, dinero, bendición emocional, una novia, un novio, rico y con carro. ¿Verdad? Todas las muchachas se rieron, pecadoras. Pero lo que está diciendo este versículo, ella se rió más, abren por allá por favor. Lo que está diciendo este versículo es que Jesús es todo lo que necesitamos. Él es la vida eterna. Él es la plenitud del Padre manifestada en nosotros. Él es a quien debemos buscar para encontrar todo lo que necesitamos. No es lo que Dios nos da, es su Hijo. Ahora fíjate cómo lo explica Pablo rápidamente. Filipenses 3. Este versículo está muy suave. Dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Los que no saben qué es circuncisión, luego les explicamos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice Pablo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro.
Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático, dice, que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía a la ley y al pie de la letra. Siguiente. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Versículo 8, esto es impresionante. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Esto es impresionante. En ese momento, en un contexto judío, y lo que Pablo está diciendo es, todos los requisitos que alguien tendría para ser bien pro, todos los he cumplido. Yo le puse ahí, no, la obediencia no era su mayor, la humildad no era su mayor virtud, porque empieza a contar todas las cosas que tiene. Pero él dice, tengo todo lo que necesitaría para merecer por mí mismo. Sin embargo, nada de eso importa, solo amar a Cristo. Fíjate la perspectiva bíblica también. Oseas capítulo 6, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Quiero adelantarme un poquito en las diapositivas, pero cuando contemplamos el rostro de Dios, chicos, Él nos revela quiénes somos. Mira, cuando venimos a la iglesia todos tenemos una cara de bien buena onda. Las chicas se peinan, se planchan el cabello. Toda la semana van bien greñudas al trabajo y a la escuela, pero a veces venimos a la iglesia y nos arreglamos, ¿no? Los muchachos todos fachosos ahí, los pantalones a media pierna, pero venimos a la iglesia y tratamos de cuidar un poco los aspectos. Lo físico probablemente no sea tan importante, pero, ¿sabes? Muchas veces vivimos toda la semana maldiciendo a todo mundo o deprimidos por algo y venimos a la iglesia y todos tenemos una sonrisota. ¿Y cómo estás? Oh, súper bien, Dios te bendiga. Pero dentro de nosotros, solamente Dios y nosotros sabemos lo que sucede. Pero de repente te das cuenta que Él conoce exactamente, Él revela exactamente quién eres. Yo quiero decirte, si tú vives con una careta por alguna situación, Él conoce exactamente quién eres. Ahora, todos hemos pasado por momentos difíciles. Hay momentos donde te está yendo súper feo y tienes que venir y echarle ganas y sonreír. Eso es una cosa. Pero fingir lo que está pasando en casa, la depresión que vives, la tristeza en la que te has metido, a lo mejor el pecado en el que estás viviendo, y venir y poner una careta, lo puedes hacer delante de nosotros. Pero cuando vienes delante de Jesús, Él revela exactamente quiénes somos. Tú tienes que saber eso, es importante. El mismo Dios en el que creemos, el soberano, infinito y eterno, el que nos ama y creó un puente para que lleguemos a Él, Él nos conoce perfectamente. Señoritas, Dios te conoce perfectamente. Dios sabe tus necesidades. Dios conoce tu corazón, tus emociones. Dios conoce tus suspiros por el chango aquel barbón que no se peina, no se baña, pero te robó los pensamientos. Dios conoce también eso que pasa en ti. Puedes confiar en que Dios conoce lo que te sucede y venir delante de Él con intimidad. Ahora, rápidamente, con esto termino. El mundo, chicos, va a buscar cómo destruir tu fe. Tú tienes que saberlo. El mundo está empecinado en comprobar que Dios no existe. Una y otra vez se han hecho esfuerzos. Tú tienes que saberlo. Tú tienes que saber que cuando vas a la escuela por poquito que tú digas que eres cristiano, ya chafeaste. Los ojos van a estar puestos en ti. Todo mundo la puede regar, pero el día que tú te equivoques, ese día va a haber alguien para señalarte. Y lo bueno que eres cristiano. Porque el mundo está buscando cómo evidenciarte a ti, pero a través de ti al evangelio y decir, ¿ves? ¿Te das cuenta cómo son una bola de mentirosos? Tú tienes que estar consciente de eso. Vive de tal manera que todos podamos decir, qué buena onda que César es cristiano, nos representa bien curada. Es importante que tú y yo donde vayamos seamos buenos representantes de Cristo. Pero el mundo va a estar empecinado en destruir tu concepto sobre la naturaleza de Dios. Entonces lo que van a hacer es negar que Dios existe o solamente ignorarlo. Y cuando hablan de la palabra de Dios, de la Biblia, el mundo dice es que es desagradable, es antiguo, es viejo, es arcaico. El matrimonio que la Biblia dice, no, ese es de otros tiempos. Ahora el concepto es este. Pero tú y yo tenemos que saber que Dios es verdad. No es una verdad, no es parte de la verdad, Él es la verdad. Y que su palabra también es verdad porque me revela quién es. A lo largo de la historia han tratado de destruir, ignorar, suprimir y negar imperios completos. Luego vino la religión
cristiana y católica, ambas. Cuando se convierte en religión son un montón de reglas que tú tienes que cumplir, y todas esas reglas lo que hacen es parecer que Dios es súper lejano y difícil de alcanzar, cuando su único anhelo es que tú seas sincero con Él y lo busques. Luego vino la filosofía y después la ciencia. Por ejemplo, un hombre llamado Francis Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire, uno de los pensadores más impresionantes y filósofos más impresionantes de la historia, dedicó toda su vida a rechazar a Dios. Una vez se atrevió a decir: 100 años después de mí no habrá Biblias en la tierra excepto en la tierra de antigüedades. 100 años. Otro día dijo: tomó 12 hombres iniciar el cristianismo y se necesita solo uno para destruirlo, o sea, él. 241 años después de su frase, la Biblia es el libro más vendido de la historia, el que se ha traducido a más idiomas y ahora la aplicación que más se descarga alrededor del mundo. Todo lo contrario a lo que él creía que iba a pasar, y la iglesia crece y crece cada día. Luego se levantó otro hombre, solo por mencionar a dos, Roger Ingersoll, un líder político de Estados Unidos durante la guerra civil. Y era conocido porque era un buen político, pero porque le tiraba duramente a la iglesia y a la vida cristiana en Estados Unidos. Y una vez se atrevió a decir: en 15 años tendré este libro, la Biblia, en una tumba. Exactamente 15 años después, él estaba en una tumba. Y un pastor compró el escritorio donde él trabajaba y se dedicó a escribir sermones en él el resto de su vida. Mira, Dios es soberano. No necesita una yihad como los musulmanes para da tu vida y defiende el evangelio. Pero es importante que tú sepas tus bases, en quién crees, por qué crees. Una vez leí un libro que me impresionó. Alguien, tratando de negar la Biblia, tomó la Biblia en el original, hebreo, arameo y griego, y empezó a estudiarla completamente, y se dio cuenta después de años de tratar de refutar su veracidad, que cuando tú contabas un cierto número de letras, cada cierto número de letras de pasta a pasta decía la palabra Dios, Dios, Dios. Y él llegó a la conclusión: no pudo haber sido nadie más que un ser supremo que se diera la tarea a través de muchos hombres de dictar este libro y que todavía tuviera secuencia, que fuera verdad y que fuera comprobable. Si tú ves National Geographic, vez tras vez comprueban que lo que dice la Biblia es cierto. Porque el Dios en el que tú y yo creímos, muchachos, es un Dios verdadero que trasciende los tiempos. La Biblia dice: porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del evangelio que ustedes, dice, que se les ha anunciado a ustedes. Esta es la palabra de Dios que tú has creído. Desacreditar la Biblia no van a poder. Lo que sí puede hacer el enemigo es poner duda en tu corazón y decir: ¿será cierto esto? ¿Valdrá la pena? ¿No me estoy perdiendo de algo grandioso allá afuera por disfrutar aquí entre estos locos? Eso es lo que sí puede hacer en tu vida y que te puede llevar a la destrucción. Por eso tú tienes que saber: el Dios eterno, grandioso, soberano que está allá, también dejó su trono y por amor a ti puso su vida y su sangre. No solamente una vez, sino que cada vez que tú te equivoques, Él va a estar ahí dispuesto para venir delante de ti y decirte: te amo a pesar de todo y te voy a amar siempre. ¿Qué podría llevar a Sadrach, Mesach y Abednego a dar su vida? ¿Qué hizo que Casey prefiriera morir antes de decir no creo en Dios y luego arrepentirse? ¿Qué hizo que José estuviera dispuesto a ir a la cárcel? Conocían a Dios. Sabían que valía la pena. Chicos, señorita, vale la pena. Vale la pena. El Dios en el que decidiste creer cambia vidas, cambia historias, cambia situaciones. Te lo dice alguien que venía de una familia disfuncional, que no dabas un penny por ella, ni nosotros mismos tampoco. Ahora mis padres dirigen una asociación donde decenas de personas a la semana vienen y reciben ayuda. ¿Sabes dónde sucede eso? En la intimidad con el Dios que conocimos. ¿Sabes dónde suceden cambios? Los que vinieron el domingo, la historia de Tito, ¿se acuerdan? ¿Saben dónde un muchacho ahí medio introvertido se convierte en una figura nacional? En la intimidad con Dios. Bebeto y muchos otros famosos que han llegado a la cima han venido a decir: ¿saben dónde encontré que podía llegar a cambiar mi historia? En la intimidad con Dios. Yo quiero que te vayas esta noche súper feliz de que el Dios en el que has creído es un Dios real, que va a estar ahí,
que vez tras vez, en el momento más oscuro de tu vida, va a romper las tinieblas y llegar a ti para decirte: sigue adelante, confío en ti, vale la pena. No importa lo que hagas, no importa el error que cometas, no importa qué tan feo caigas, tampoco importa lo muy alto que llegues. Nunca somos demasiado bajos ni demasiado altos para poder venir delante de Dios y doblar nuestras rodillas. Así que yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Esto no es una plática de lágrimas ni de ay Dios, soy un cacahuatito contra un Dios inmenso. Esto es una plática de victoria, de alegría, de decir: Señor, eres tan grandioso y así me amas. Eres tan incomprensible y aún así me das la oportunidad de conocerte. Eres tan eterno y aún así eres tan actual en mi vida. Hace tantos años que existes y existirás por la eternidad, y aún así estás aquí para hablarme en este momento. Conoces mi contexto, conoces mi historia.